Muy buenas noches, familia. Buenas noches a todos. Espero que el Señor les bendiga. Nos conectamos aquí una vez más para nuestro discipulado. Espero que todos se encuentren muy bien. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes desde sus lugares. El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, vamos a continuar con nuestro discipulado, con la clase que empezamos hace 8 días. Estábamos viendo la clase Montes, Diezmos y Ofrendas. Entonces vamos a continuar con esta lección. Buenas noches, Sonia, el Señor te bendiga, bienvenida en esta noche y vamos a orar como siempre lo hacemos, porque recordemos que no es solamente recibir un conocimiento, no es llenarnos de conocimiento, sino que este conocimiento pueda volverse carne, pueda volverse vida en nosotros y pueda edificarnos como unos mejores cristianos, como unos mejores hijos de Dios y embajadores de su reino. Así que habiendo dicho esto, vamos a orar y vamos a continuar con nuestra lección el día de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu infinito amor y misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias, amado Padre, porque tú nos permites la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, de aprender, Señor, las verdades y los fundamentos de tu reino, Señor, vivir a la luz de tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos amas tanto, Señor. Y te pedimos que tu presencia, Señor, hoy nos alumbre el entendimiento. Que tu presencia, Señor, nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, Señor, y que el conocimiento tuyo pueda ser impartido a nuestras vidas. Señor, llénanos cada día más de ti, de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, háblanos en esta noche. Ministranos, Señor, en esta noche. Que podamos, Señor, recibir de ti todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Señor, hoy queremos oír tu voz más que nada, más que nunca. Hoy queremos, Señor, que tú nos hables. Por eso venimos y nos humillamos, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos y que te necesitamos, Señor, a cada instante de nuestra vida. Señor, te damos gracias, gracias por este día de hoy, Señor, que ya está llegando a su fin. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, Señor. Nos has bendecido con toda clase de bendiciones. Nos has llenado, nos has dado tu amor, tu verdad, tu misericordia, Señor. Gracias, Papito Santo. Yo te pido que esta lección, Señor, de esta noche pueda ser, Señor, de edificación y de bendición, Señor. Que nos lleve, Señor, a madurar y a crecer, Señor, hasta llegar a la estatura de Cristo. Que podamos ser creyentes maduros. Que podamos, Señor, ser creyentes entrenados, Señor. Hábiles para toda buena obra, Señor. Es lo que te pedimos en esta noche. Revélanos los secretos ocultos, Señor, de tu corazón, Señor. Revélanos, Señor, esas verdades de tu reino, Señor, contenidas en esta lección el día de hoy. Muéstranos, Señor, y muestra a cada corazón, Señor, tu voluntad y tu propósito. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, una vez más les saludo, les bendigo, amada familia. Espero que todos se encuentren muy bien. Recuerden que nosotros los llevamos siempre en nuestro corazón, en nuestras oraciones, siempre están allí. Los tenemos presentes, siempre los estamos llevando ante la presencia de Dios y esperando que siempre sus vidas estén siempre de menos a más,
que cada día sea mejor que el anterior y que siempre nos proyectemos a avanzar y a crecer, porque esa es la voluntad de Dios. No es que nos quedemos pequeños, no es que nos quedemos estancados en el camino, sino que crezcamos. La voluntad de Dios es que hoy seamos mejores que ayer y que mañana seamos mucho mejores que hoy y que así vayamos creciendo hasta que lleguemos a la perfección que Dios nos ha llamado a nosotros sus hijos. Amén. Entonces, recordemos que en que quedamos la clase pasada. Recordemos que estamos viendo montes, altares, diezmos y ofrendas, y ya habíamos hablado de los primeros dos montes o dos ministerios. A ver, ¿quién me recuerda en cuál quedamos, familia? Buenas noches, Patricia, el Señor te bendiga grandemente, bienvenida a esta lección del día de hoy. Recuérdenme cuáles fueron los dos ministerios en los que quedamos. Creo que vimos el primer monte, que es el monte del apóstol, y vimos el segundo monte, que es el monte del profeta. Quiero hacer una aclaración aquí, y este profeta del cual hablamos hace 8 días es el profeta a las naciones. Después van a entender un poquito más de eso, porque el ministerio profético se divide en dos. Entonces está el profeta de las naciones, que es el que vimos hace 8 días, y si hoy podemos avanzar un poco más y llegamos a el otro profeta. Entonces, ¿qué es el profeta de las artes? Amén. El apóstol es el primer monte, el del apostolado, que es el que maneja el gobierno, y el segundo, que es el que maneja la economía, que es el profeta. Amén. Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poco más y vamos a ir al tercer monte, que es el monte del maestro. Amén. Entonces vamos a anotar allí, recuerden tener siempre sus apuntes, no solamente para poder responder en los exámenes, no solamente para que no nos corchen, sino que en nuestro proceso de aprendizaje, cuando aparte de escuchar, vemos, y si aparte de vemos, escribimos, entonces eso nos ayuda mucho en nuestro proceso de aprendizaje. Vamos a recordar mucho más todo lo que escuchamos, que en cambio si solamente escuchamos. Amén. Entonces vamos a ver el del maestro. Entonces el del maestro maneja la educación. Este monte es el monte del conocimiento. Recordemos que el del profeta, el monte del profeta es el monte del apóstol, es el de la autoridad, ¿verdad? De gobierno, es el monte de gobierno. Y el del profeta es el monte de la economía. El del maestro es el monte del conocimiento. Ese es el monte que el maestro debe conquistar. Es el miembro dentro del cuerpo dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, ocupa la nariz. Y el principado que maneja este monte es Belcebú. Y vamos a ver el pasaje bíblico Ezequiel 28:12. Dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová. Ay, es que esto Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de... Ay, esto se me está como corriendo. A ver. Y acabado de hermosura. Belcebú, que es conocido también como el señor de las moscas, príncipe de los dioses, asociado al pecado mortal del orgullo. Este demonio se encarga de toda
este demonio se encarga de... Ay, no sé por qué esto... Se encarga de corromper con su... A ver, vamos a encoger esto porque es que lo agrando y no me sale completo. Voy a volver a leer para que no nos enredemos. ¿Listo? A ver, dice Ezequiel 28:12, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Belcebú es conocido también como el señor de las moscas, príncipe de dioses falsos y demonio asociado al pecado mortal del orgullo. Este demonio se encarga de corromper con su inmundicia todo lo asociado con el conocimiento, y tal como las moscas se propagará y no dejará que el fiel quite su religiosidad y vanidad propia. El, el, el que custodia como tal, allí el guardián, es el amorreo, Deuteronomio 7 del 1 al 2. En el hebreo la palabra para amorreo significa hablador, en el sentido de alardear, de exaltarse a sí mismo, de buscar la prominencia, o sea, estar por encima de los demás. Entonces quiero detenerme aquí un poquito porque primero quisiera saber si algunos de los que estamos conectados sabemos si ese es nuestro llamado, nuestro ministerio. Si alguno de los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado a ser maestros, maestros de su palabra, escudriñar las escrituras, a que Él nos revele esos secretos escondidos allí en la escritura, en su palabra. Pero miren lo que pasa con el que tiene este llamado al ministerio de la maestría o el maestro, el monte a conquistar es que el conocimiento. O sea, un maestro no puede ser ignorante. Un maestro es una persona que tiene hambre de conocimiento, que quiere cada vez saber más, pero este conocimiento no es para envanecerse, porque allí empieza a trabajar el principado, que es este Belcebú. Entonces, recordemos que hemos aprendido ya que todo diseño que el Señor tiene, el enemigo quiere ponerle un antidiseño, ¿verdad? Entonces, este monte del conocimiento no lo da el Señor a nosotros, pero entonces hay un principado que quiere corromper, que es Belcebú, el príncipe de las moscas. ¿Qué quiere él? Hacer que con el orgullo nos envanezcamos. Y entonces ya, digamos, no, yo me las sé todas, nadie puede a mí decirme nada. Es ese tipo de persona que está dentro de las iglesias y todo el tiempo está criticando y con un espíritu de juicio hacia todo lo que dice. Entonces, no, el pastor no sabe nada, el líder no sabe nada, nadie sabe nada, porque él es el que sabe, porque a él es el que Dios le ha dado el conocimiento, porque según ellos, digamos, el Señor ya les ha hablado. Entonces, miren que un buen maestro dentro de la iglesia es un ministerio que edifica la iglesia enseñando la sana doctrina, enseñando las escrituras de la manera correcta, pero siempre debemos cuidarnos de tener un espíritu manso y humilde y guardarnos de creernos más que los demás. Entonces miremos que dice que este demonio se encarga de corromper con su inmundicia todo lo asociado con el conocimiento. ¿De dónde creemos nosotros que salen las sectas? Pues estas sectas nacen de allí, de una falsa interpretación de las escrituras, y allí es donde tú y yo debemos cuidarnos mucho de eso, porque la escritura nos dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, y falsos de todos, ¿no? O sea, habrán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores, aún falsos hermanos, porque el enemigo todo lo que el Señor hace lo quiere corromper, lo imita
corrompido para dañar el diseño de Dios, y con el maestro hace lo mismo. Entonces, un maestro que se desconecta de la presencia de Dios, un maestro que actúa, así como sucede con los demás ministerios, se desconecta del Espíritu Santo de Dios y de la presencia de Dios. ¿Qué pasa con ese maestro? Lo que sucede con ese maestro es que él puede caer en el error. Puede llegar a ser engañado por Satanás y a su vez volverse un instrumento del maligno para engañar a los fieles, para engañar a los creyentes. Entonces miren cómo nosotros necesitamos tener esa conexión con Dios para saber cuándo el enemigo de pronto quiere venir a engañarnos, y tener mucho cuidado. Si nosotros tenemos el llamado a la maestría, cuidarnos. Yo recuerdo que hace años el Señor a mi esposo y a mí en el ministerio nos estaba transicionando a una nueva etapa donde el Señor nos estaba llamando a salir a conformar el ministerio a tiempo completo, porque en el momento estábamos, digamos, a tiempo parcial y habían, eh, bueno, personas de diferentes lugares que nos acompañaban en evangelismos y demás. Y estando orando con mi esposo, el Señor nos habla y nos dice: es tiempo de que hablen con las personas y que les digan a ellos que decidan si ellos quieren seguir este camino y seguir adelante con este ministerio, con este llamado de evangelización, de alcanzar a las naciones, de predicar el evangelio como lo dice la escritura, o prefieren dar un paso atrás y quedarse en la misma posición en la que estaban antes. Pues nosotros hicimos este llamado y pues el Señor a nosotros ya nos había revelado que las personas, ciertas personas que estaban ahí tenían este llamado fuerte al evangelismo y que el Señor los estaba llamando. Lo curioso es que nosotros hablamos con algunos de ellos, con dos personas específicas, y ellos nos dijeron: no, es que el Señor, Dios me dijo, me habló que yo debía dar un paso atrás, que esto pues no es para nosotros y que debía dar un paso atrás. Entonces pues yo me encerré en mi habitación después de recibir, digamos, esto, y le oré al Señor y le dije: Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así, Señor, que ellos dicen que tú les hablaste y les dijiste que no eran para estar aquí, y tú me hablaste a mí y me dijiste que ellos eran de acá y que tenían un llamado evangelístico? Entonces, o no les hablaste a ellos, o no me hablaste a mí, o entendimos mal, o qué es lo que pasa. Y entonces el Señor me hablaba y me decía: lo que pasa es que algunos no conocen mi voz y son confundidos y son engañados por Satanás. Oyen voces que no son mi voz y me la atribuyen a mí cuando no fui yo el que hablé. Y yo, bueno, tremendo, Señor. Y miren que esto nos puede pasar, ninguno de nosotros estamos exentos a esto. Hay gente que le llama voz de Dios a algo que no es voz de Dios. Hay gente que le llama voz de Dios a sus propios pensamientos. Hay gente que le llama voz de Dios a la voz del enemigo, porque él se disfraza como ángel de luz. Hay gente que le llama voz de Dios a la voz del mundo o del amigo. Y dicen: Dios me habló, Dios me habló. Pero resulta que no conocen a Dios, que no conocen la voz de Dios y que se dejaron engañar, fueron engañados. Entonces en el ministerio de maestría debemos cuidarnos mucho, porque todas las falsas doctrinas y las sectas que hoy en día conocemos salieron de la Biblia. Agarraron un texto, lo sacaron de su contexto y de allí armaron una doctrina, y de allí nacen las sectas de error, donde vemos que muchas personas son confundidas y son sacadas de la verdad de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo de esto. Y si tú tienes el llamado a ser maestro, si el Señor te llama a ti a ser maestro, tienes un hambre por aprender, tienes una sed por aprender, tienes que escuchar, tienes que tener cuidado de qué vas a escuchar, de quién vas a escuchar. A veces nosotros prestamos nuestros oídos a todo el que hable, y no queriendo de pronto hablar mal de nadie ni nada, pero por ejemplo a veces prendemos un canal como enlace y a lo que salga le decimos amén. A lo que digan le llamamos voz de Dios.
Y no siempre es así. Entonces tenemos que tener cuidado porque aunque el maestro le encanta aprender, le encanta el conocimiento, le gusta escudriñar las escrituras, tiene que tener una comunión tan profunda, tan sincera, tiene que tener una disciplina de comunión y de intimidad con el Señor. Entonces, si la persona es cuidadosa, cuida su relación con Dios, con el Espíritu Santo, cuando venga una voz que no es la voz de Dios, la va a detectar rapidito, va a decir, no, esto no es de Dios. Esto que está llegando a mi mente no es de Dios. Esta voz que estoy escuchando no es de Dios. Esto que está diciendo tal predicador no es de Dios. ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces nosotros no oramos. A veces siendo sinceros con nosotros mismos, porque a veces a los demás le decimos, no, yo oro, soy mejor dicho, soy casi arcángel y mejor dicho, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces casi no oramos, casi oramos, pero de una manera religiosa, esas oraciones que no pasan del techo, no se siente esa conexión con Dios, con su reino, con su espíritu. A veces puede llegar a pasar que no oramos casi, que no ayunamos casi, que no vivimos en el principio de la obediencia, no estamos bajo autoridades, no nos sujetamos a nadie. O sea, vivimos antivalores del reino. Y entonces luego venimos y nos sentimos con la autoridad de decir, eso no es de Dios. No, es que Dios me dijo, pero ¿será que Dios te dijo a ti siendo que no andas en comunión, siendo que tú no estás orando, siendo que no tienes una relación íntima con el Señor, que casi no te relacionas con Él? Y esto pasa con el maestro, pero puede pasar con cualquiera de los ministerios. Ese es el cuidado que los profetas también tenemos que tener, porque de hecho, hablábamos en estos días, hace días ya pasados, con nuestro pastor, que él decía, tal persona tiene llamado de profeta. Ella es una profeta, pero ella está en rebeldía con sus padres, está en rebeldía contra Dios, está en rebeldía contra sus autoridades en la iglesia, anda en desobediencia. Y después viene a decir, el Señor me habló y me mostró y vi esto y vi aquello. Lo que está operando ahí no es el Espíritu Santo, es un espíritu de hechicería, es un espíritu de adivinación, es otra cosa. Y esto aplica para todos los ministerios y en el caso específico que estamos hablando del maestro. Entonces, si tú no oras, no digas que Dios te habló, no fue Dios el que te habló. Si tú no tienes comunión, si tú estás en desobediencia, en rebeldía con Dios, no hay comunión, no hay una conexión con el Espíritu Santo, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la escritura dice que el llamado y los dones son irrevocables. Me explico, el Señor te llama y el Señor te da un ministerio. En este caso te llama a ser un maestro de su palabra, un maestro en la iglesia, edificar la iglesia. Entonces tienes ese llamado. ¿Quién te lo dio? ¿Satanás o Dios? Te lo dio Dios, el Señor te dio ese llamado. Pero por alguna razón en tu camino te desconectas de Dios. Puedes seguir yendo a una iglesia, puedes seguir congregándote, puedes seguir cantando las canciones de la iglesia, aplaudes, alzas las manos, pero resulta que en tu vida diaria vives en pecado. Resulta que de pronto en tu vida diaria vives diciendo mentiras. Resulta que en tu vida diaria tú no te sujetas a ninguna autoridad porque cuando tu pastor o tu pastora o tu líder te llaman a cuentas, tú dices, no, de malas, me dijeron que haga esto, pero no puedo, no voy. Entonces, si estás viviendo por fuera de los principios de Dios, después no puedes decir es que Dios me habló. ¿Eres maestro? Sí, eres maestro, pero no estás teniendo comunión con el Espíritu Santo, así que las revelaciones o enseñanzas pueden estar leudadas por el mundo, leudadas por tu carne y cuanto peor, leudadas por el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Entonces son enseñanzas que no son confiables. Por eso
Yo llamo a la iglesia y aprovecho este momento y este tiempo que yo llamo a la iglesia. Se los he dicho en otras ocasiones, pero lo reitero una vez más. No te dejes deslumbrar por los dones de poder, porque Satanás es imitador y él puede imitar eso. Él puede imitar la profecía, él puede imitar los sueños, él puede imitar todo este tipo de cosas, los milagros, las sanidades. Aún él puede imitar las liberaciones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque los seres humanos tenemos una tendencia natural a dejarnos deslumbrar. Ay, mire, es que sanó a fulanito. Y es que miren, hablan lenguas. Uy, es que mire esa revelación, me empezó a profetizar, me dijo lo que yo hice ayer, me dijo lo que yo hablé con... No nos dejemos deslumbrar por este tipo de cosas porque la escritura es clara y dice que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, que son los tiempos que están viniendo en este tiempo, vendrán muchos engañadores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles y aún falsos hermanos en la fe, que aparentan ser ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa allí con esto? Pasa que si nosotros no somos cuidadosos de eso, nos pueden engañar y podemos resultar perdidos y alejados de toda la voluntad de Dios y del diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces miren que tenemos que tener cuidado porque el ministerio de maestro, el maestro va a ser tentado con esto, a envanecerse por medio del conocimiento y caer en el pecado del orgullo. Yo creo que el Señor el domingo nos habló bastante bien lo que es el orgullo. Entonces podemos caer en el orgullo y una persona orgullosa no se somete, no se sujeta. ¿Por qué? Porque él cree que él se las sabe todas. A mí en lo personal me molesta mucho las personas con las que uno a veces habla y le dice, mira, obedece al Señor, esto no le agrada al Señor. Le dice, sí, sí, pastora, sí, yo sé. Y uno le dice, pero mira, tal cosa, mejor eso. Sí, sí, yo sé, yo sé. Y todo lo que tú le dices te responde, sí, yo sé. Y uno dice, bueno, pues si sabe, ¿por qué no lo hace? Sí, no lo sabes, porque si lo supieras y lo entendieras en verdad, no lo harías. Entonces, tenemos que cuidarnos muchísimo y para todos los que son maestros que están viendo esta clase, vamos a cuidarnos de ese principado Belcebú que viene a corromper la sana doctrina, la sana enseñanza y corrompe el conocimiento. Miren, ¿saben qué? No hay nada más parecido a la verdad que una mentira, ¿verdad? No hay nada más parecido a la verdad que una mentira. Entonces, muchas veces el enemigo te mete 5 verdades y debajo de esas 5 verdades te mete una mentirilla. Y esa mentirilla empieza a corromper, porque ¿qué hacen las moscas? Recordemos que Belcebú también es el príncipe de las moscas. ¿Qué hace una mosca? Una mosca pudre, una mosca contamina, corrompe, y no hay nada más peligroso que una enseñanza contaminada, que una enseñanza corrompida, que te digan 10 verdades, pero con esas 10 verdades debajo te metan o te introduzcan una mentira y entra tan suavecito que no nos damos cuenta y decimos amén a eso. Le decimos que sí a todo. Iglesia, estos son tiempos peligrosos, tenemos que tener cuidado. Y cuando la escritura nos dice, el Señor Jesús nos enseñó y nos dice, por los frutos los conocerán. ¿Saben cuál es el problema? Que no sabemos qué es un fruto. Fruto creemos que es tener plata. Y entonces decimos, no, tal persona tiene dinero, tiene casa, tiene carro, tiene beca, tiene todo, entonces seguramente es de Dios porque Dios lo ha bendecido. Pero ¿sabes quién es el Dios de este mundo que da todas esas cosas? Se llama Mamón. Entonces tú no puedes evaluar con frutos de la carne o con frutos del mundo si algo es de Dios o no, tienes que evaluarlo con frutos espirituales. Entonces a veces llegamos y vemos ministerios y de hecho
Aquí en Bogotá se ve mucho esto, mega iglesias, iglesias gigantescas, con templos grandes, hermosas edificaciones. ¿Mm? Y vemos espectaculares grupos de música, y todo es un show y todo es tremendo montaje y todo. Y dijimos, uy, aquí como que está Dios, porque aquí sí hay fruto. ¿Será que sí? No queriendo decir que todos los ministerios grandes sean malos, no, no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que para evaluar si es de Dios o no es de Dios, no puedes irte por frutos que son de la carne. Basta con que tú agarres a un miembro de esa iglesia, un miembro, y le preguntes de las cosas espirituales. Mire si tiene fruto de amor. Miren, a mí me sucedió algo en una iglesia muy grande, muy reconocida de aquí, de la ciudad, no voy a decir el nombre por respeto, pero me sucedió algo bien, que en el momento fue bien desagradable para mí. Resulta que en ese momento pues no, o sea, no estábamos pastoreando y estábamos congregándonos en este lugar. Y resulta que pero llevábamos poco tiempo y no sabíamos muy bien cómo era toda la logística y la organización de esta iglesia. Y dijeron, reunión juvenil tal día, tal hora. Y pues a mí me pareció muy chévere poder llevar a mis hijos, poder estar allí y llevarlos y que ellos fueran bendecidos, pero nos fuimos toda la familia. Y entonces estábamos allí realizando la fila para ingresar y estábamos ahí. Y entonces cuando yo voy a ingresar, me detiene una servidora, una ojera allí en la puerta y me dice, señor, usted no puede ingresar. Entonces yo le digo, ay, pero ¿por qué? Entonces me dice, no, porque es que esto es para jóvenes, señora, y usted no es joven. Empezando que número uno, de cierta manera, esa expresión es un poco atrevida y falta de respeto. Yo le dije, pues sí, pero es que mis hijos son pequeños y yo no los voy a dejar solos. Es una iglesia muy grande, se pueden perder, ellos no tienen celular. No, usted no puede entrar. Y la señora fue bastante atrevida y bastante, digámoslo, grosera en su expresión. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que a veces decimos, no, esta iglesia tan grande, allí está Dios, pero ¿será que sí? Mira a uno de sus miembros. Evalúa el fruto. La Biblia nos dice cuál es el fruto, no es el carro, no es la casa, no es la ropa, no es el lujo, no es el tamaño, la cantidad de los miembros. El fruto es evalúa su amor, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre, su templanza, su dominio propio. Y entonces en ese momento sabremos si es de Dios o no es de Dios. ¿Ven? Entonces vamos a tener muchísimo cuidado con esto porque podemos ser engañados, nos podemos dejar engañados y nosotros a veces tendemos a ser emocionalistas. Y ustedes quieren saber, existen métodos de la nueva era del humanismo para manipular las emociones de los seres humanos. Entonces te tocan determinados ritmos de música donde la percusión va a determinados beats y te ponen luces y no queriendo decir que la música es mala, que las luces son malas, que bueno, no sé si me estoy haciendo entender, pero hay maneras, existe gente especializada que va a la universidad simple y llanamente para aprender a manipularle las emociones a las personas y engañarlas. Entonces, claro, sentimos una adrenalina y una cantidad de emociones, entonces lloramos, saltamos, brincamos y creemos que Dios está allí y resulta que Dios no está. ¿Me hago entender? Tenemos que tener cuidado. Sí, tenemos que tener cuidado con el tema de los milagros y las manifestaciones del Espíritu Santo, porque todo esto Satanás lo puede imitar. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para saber distinguir entre lo verdadero y entre lo falso? No quiero ser engañada. Bueno, tu comunión con el Espíritu Santo, mira el peligro, que si tú no oras, que si tú no buscas al Señor, que si tú no lees la escritura, que si cuando vas a leer tú no invocas la presencia de Dios diciéndole, Señor, ábreme el entendimiento, Señor, enséñame, Señor,
entonces podemos ser gravemente eh, engañados, engañados. Entonces vamos a tener cuidado con esto y avanzamos un poquito más. Entonces estamos hablando del monte del maestro, que es el monte del conocimiento, que el principado que se mueve allí es Belcebú, y ya miramos cuál es la función de Belcebú, que es corromper, que es dañar el conocimiento, ¿no? Y dice que pone religiosidad y vanidad propia. No hay nadie más orgulloso y más vanidoso que un religioso. ¿Mm? Y lo vemos y lo trasladamos a la época de Jesús. ¿Qué pasó con los sacerdotes, los fariseos, los escribas de esa época? Todos los que pertenecían allí al Sanedrín eran vanidosos, eran orgullosos y religiosos, tanto que Jesús les dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es una tumba que por fuera la arreglan muy bonita, está blanqueada, pero por dentro está podrida. Hay muerte, no hay vida en ese lugar. Entonces imagínate, eso es un sepulcro blanqueado. Entonces a veces nos creemos los grandes ministros, tenemos una apariencia de piedad, pero por dentro no hay vida, hay muerte, hay pudrición. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo de este tema. Familia, tenemos que cuidarnos. El espíritu de religiosidad no discrimina tamaños de iglesias. Se ven iglesias grandes, se ven iglesias pequeñas. Entonces nosotros vamos a cuidarnos de eso, porque no quiero que me malentiendan y que me digan, y que de pronto piensen que estoy diciendo que las iglesias grandes son malas, porque no es así. Pero tampoco quiero decir que el tamaño nos dice si son buenas o no. O sea, que porque es grande es buena y que porque es chiquita es mala, o viceversa. Si es chiquita, entonces es que es buena, y si es grande y tiene muchos miembros es porque es mala. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Hay iglesias pequeñas muy buenas donde la sana doctrina, y no solamente la sana doctrina porque las doctrinas son de hombres, sino hay fundamento realmente del reino y Dios está ahí, la presencia de Dios se mueve increíble, como hay iglesias pequeñas que también están muertas y solamente hay religión. Y con las iglesias grandes sucede igual. Iglesias grandes donde Dios de verdad está en ese lugar y donde el Espíritu Santo tiene lugar un lugar importante en ese sitio, como hay iglesias grandes que, como lo decía algún pastor, son mausoleos, son museos donde hay solamente fósiles, donde hay letra muerta, pero no hay espíritu. Y sabes, yo creo que nosotros podemos, el espíritu, nuestro espíritu, el espíritu del hombre, nos da testimonio también. Hay sitios donde uno va y uno sale más cargado de cómo entró. Claro, si yo estoy en pecado, no me conecto con Dios, bueno, eso ya soy yo, no es la iglesia, no le puedo echar la culpa ni al pastor, ni a la iglesia, ni a los líderes, ni a los ministros, ni a la alabanza, ni nada de eso, ¿sí? Pero quiero decirte que si tú vas con tu corazón dispuesto, abierto, si tú tienes comunión con Dios, en la semana tienes intimidad en tu casa con el Señor y vas a un sitio y en vez de recibir bendición y salir edificado, y como cuando tú entras con hambre a un restaurante y te sirven tremenda, digamos, tremendo arroz paisa, así con el chicharroncito, el platanito y todo eso, qué rico. Y sales satisfecho y dices, qué rico. Sacié mi necesidad, salí lleno, salí bendecido, salí edificado. Entonces, ahí tú tienes un testimonio interno. Pero también puede pasar lo contrario. Vas con hambre, has tenido comunión con Dios, o sea, el culpable de que no llegue la presencia de Dios no eres tú, vas dispuesto, con hambre de Dios, buscando al Señor sinceramente, humillándote delante de Él, y sin embargo hay una sensación como de, entonces algo pasa en el lugar. Y ahí tenemos que empezar a preguntarnos. Entonces, hay que tener discernimiento, iglesia, amén. Porque decimos que el guardián de este monte es el amorreo, ¿verdad? Dijimos que el amorreo, y dijimos la cita bíblica de Deuteronomio 7:12, y dice que la palabra amorreo
en el hebreo significa hablador, hablador. Entonces miren que muchas veces estos falsos maestros que están influenciados no por el Espíritu de Dios, sino por Belcebú y por el amorreo, son gente que habla y que quieren venir a engatusarlo a uno con su palabrería. La escritura dice claramente que el que mucho habla, o en las muchas palabras no falta el pecado, y que callar es de sabios. Entonces, también a veces tenemos que pensar que esa gente que como que mucho habla y habla y habla y se le quiere como meter a uno y mucha palabrería, bueno, prender una lucecita de alerta y decir, ¿el Espíritu Santo o es el amorreo el que trabaja y el que opera en este maestro? ¿Sí? Porque es un hablador, alardea, se exalta a sí mismo, busca la prominencia, o sea, busca estar por encima de los demás. ¿Cómo se gana este monte? Se gana con sabiduría y determinación en las cosas del Señor, como son uno de los que aprende sobre todas las cosas del reino, no se dejan sublevar, debe andar bajo la cobertura y sujeción de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿cómo se gana este monte? ¿Cómo se conquista? Con la sabiduría del Señor, con la sabiduría que viene de lo alto. Recordemos que en el libro de Santiago, en los primeros capítulos, específicamente en el capítulo 1, nos habla de 3 tipos de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría terrenal y la diabólica. Entonces, si nosotros pedimos sabiduría y andamos, y el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor al Señor. Llamémoslo así, esa cosquillita en el corazón que no me deja pecar, que no me deja hacer cosas incorrectas porque no quiero fallarle al Señor. Entonces, si yo sé que soy sabio, si tengo temor del Señor, ¿verdad? Si no, soy un necio, un falto de sabiduría y puedo caer en manos del amorreo y en manos de Belcebú, ¿verdad? ¿Belcebú es del que estamos hablando? A ver si no dije, sí, bien. Entonces, miremos aquí, familia, que necesitamos sabiduría de lo alto. ¿Y qué es esa sabiduría? Como su palabra lo indica, es ese saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. En otras palabras, es esa guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces, y tener determinación en las cosas del Señor, en aprender las cosas del reino y en no sublevarnos. Miren, hay una cosa que lo guarda uno mucho de torcerse, y es estar bajo autoridad. Una persona que está bajo autoridad es una persona con autoridad, porque la autoridad proviene de Dios y Dios no la tira hacia la deriva, sino que Dios la da en un conducto regular. ¿Sí? Dios le dio autoridad ¿a quién? A Cristo Jesús. Y Jesús, como cabeza de la iglesia, se la da a su iglesia. Y su iglesia está organizada de determinada manera. Entonces el Señor puso a los apóstoles, a los profetas, a los maestros, evangelista, maestro, pastor. Entonces, bien, hay una línea de autoridad. Entonces, cuando tú estás bajo autoridad, tú tienes autoridad. Cuando tú no estás bajo esa línea de autoridad, tú eres una persona que careces de autoridad. No puedes echar fuera al enemigo de tu casa, de tus finanzas, de tu familia. Pero cuando tú eres una persona sujeta a autoridad, tú mismo tienes autoridad sobre el enemigo. Amén. Entonces, allí vamos muy bien, Dinamos. Listo. Ahora, por otra parte, la palabra correcta para maestro, recuerden que hemos estado viendo las palabras, por ejemplo, para apóstol era protón y todo esto. Entonces, para maestro es oikos. Oikos. O-I-K-O-S. Oikos. Que también se puede en el griego, es
oikia o oikos igualmente, que significa atrio interior de una casa particular. En conclusión, esta palabra describe la familia o unidad de casa. Por esta razón, esta palabra está designada al maestro porque él edifica y enseña el cuerpo de Cristo dentro de la casa de Dios. Entonces, miremos que cada ministerio tiene como un lugar para ejercer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el evangelista, ¿dónde ejerce? ¿Dónde desenvuelve su ministerio? Afuera, ¿verdad? ¿Dónde desenvuelve el apóstol su ministerio? Por lo general es afuera, no es tanto dentro de la iglesia, aunque él tiene jerarquía y autoridad dentro de lo que es la iglesia, pero el apóstol es pionero, entonces él extiende reino. Entonces, por lo general, siempre está allí en la avanzada, también haciendo que el cuerpo de Cristo se extienda y se expanda y extender el reino. Pero, por ejemplo, estamos hablando del maestro, entonces, el lugar donde opera el ministerio del maestro es dentro de la iglesia, por lo general, no es afuera. Entonces él edifica, enseña a la iglesia en las verdades de la escritura y de la palabra de Dios. ¿Mm? Entonces por eso esta palabra oikos significa atrio interior de una casa, porque es allí donde está el maestro, en el atrio interior de la casa. ¿Cuál casa? La casa de Dios. Entonces él está allí edificando, enseñando, instruyendo dentro de la casa de Dios. ¿Por qué? Porque él enseña el cuerpo de Cristo dentro de la casa de Dios. Amén. Entonces ya tenemos hasta allí lo que es del maestro. Si hay de pronto alguna inquietud, colóquenla ahí en el chat y en la medida que pueda se las daré a conocer. ¿Qué horas son? Son las 9. Bueno, todavía tenemos tiempo hasta las 12. Entonces vamos a seguir con el ministerio del pastor. Entonces ya estaríamos viendo de los 6 montes, vamos en el 4.º monte. Él maneja la unidad familiar. El monte del pastor es el amor familiar. El miembro dentro del cuerpo de Cristo es el oído. ¿Por qué razón? Porque Él es el que escucha la grey del Señor. Él es el oído dentro del cuerpo de Cristo. El principado es Baal. Y también, o sea, Belcebú, Baal. Como ya se había dicho, en el anterior monte se encarga también de destruir y acabar la unidad familiar, corrompiendo en varios campos a toda la familia. El guardián de este monte, del amor, es el Jebuseo. El nombre Jebuseo viene de la raíz hebrea Jebus, que significa lugar trillado o lugar para pisotear. Bueno, entonces vamos a desmenuzar aquí un poquito, no vamos a correr tanto. Vamos a desmenuzar. Entonces, ¿cuál es el monte del pastor? El amor familiar, ¿verdad? Entonces, miren cómo viene Satanás y viene este principado Belcebú, junto con Baal, o sea, trabajan ahí de la mano Belcebú y Baal. ¿Y qué hacen? Como Belcebú es el príncipe de las moscas, el que corrompe, el que daña, el que como contamina, entonces empieza a minar la casa y este monte para que no haya amor familiar, para que haya división, para que hayan contiendas, ¿sí? Entonces, miren que esto es bien interesante de ver, porque si bien es cierto que nosotros como iglesia somos la familia, el cuerpo de Cristo y somos una familia en Dios, pero vemos cómo el ministerio pastoral es bien atacado también en su familia, ¿sí? Y vemos muchas familias pastorales destruidas o que viven tal vez solamente una apariencia por el que dirán. Vemos hijos de pastores en rebeldía, en rebelión contra sus padres, apartados de Dios y viviendo tantas cosas tan complicadas. De hecho, no sé si ustedes han escuchado de este muchacho
de este muchacho Marilyn Manson, el menso del Marilyn. eh, este muchacho, según la historia de su vida, pues su apariencia es bien terrible, él canta metálica bien fuerte, se mandó sacar costillas, bueno, es alguien bien interesante, se mueve en el tema satánico y demás, pero cuando tú miras su historia, algo asombroso es que este muchacho es hijo de pastores. Y esto llena de tristeza el corazón porque decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo un muchacho que conoce la palabra de Dios, que creció con los principios de Dios, del reino, puede llegar a apartarse de esta manera tan bueno al extremo? Porque bueno, los que saben de quién estoy hablando saben que la sola apariencia de este hombre infunde temor realmente y espanto. Parece más un monstruo que un ser humano, y él transmite tanto odio, transmite blasfema contra Dios, es una cosa impresionante. Pero ¿quién es este muchacho? ¿De dónde viene? Viene de una casa pastoral. ¿Por qué? Porque Baal y Belcebú trabajan de la mano para dañar la familia y atacar la familia. Y es aquí donde te hablo, si tú tienes llamado, ministerio pastoral, tú primero debes ser pastor de tu casa y de tu familia. Muchos hijos y esposas de pastores viven resentidas porque sienten que el ministerio les robó a su padre, les robó a su esposo. Porque a veces nosotros, en nuestro afán de servir al Señor, nos desbocamos, no medimos tiempo. Cuando nos llaman a una consejería a las 11, a las 12, a las 2, a las 3 de la mañana, corremos, no nos medimos, no tenemos líneas a veces de separación, de decir, bueno, hasta aquí yo sirvo, pero hasta aquí tengo mi vida personal donde yo necesito atender. Por eso es que nosotros como ministerio nos enfocamos tanto, y el Señor nos ha venido ministrando y exhortando tanto. Ajá, transmite cosas feas, Davidcitos. Pero miren que el Señor nos ha estado hablando mucho sobre los altares familiares. Fue una enseñanza que a finales del año 2019 Dios empezó a revelarnos y a decir, hay que trabajar en la casa, hay que trabajar al interior del hogar. Hay que cuidar nuestras familias porque no vamos a tener esa autoridad y ese poder afuera si nosotros dentro de casa no estamos bien. El enemigo va a tener allí como una mina adentro. Entonces, por eso nosotros hemos hecho tanto énfasis en los altares familiares, a que en cada casa no falte un altar para Dios. Y un altar no solamente, ay, sí, llegó el día de la reunión, oremos, cantemos, leamos la Biblia, amén, y nos vamos. Yo creo que es algo muchísimo más profundo. Tener un altar para Dios es un lugar especial alrededor de Dios donde nosotros allí entregamos todo para Él. Y nos dedicamos con el corazón, con la vida a adorarlo. Y en medio de ese altar donde Él está, nosotros sanamos heridas, pedimos perdón, perdonamos, nos abrazamos, oramos el uno por el otro, nos ministramos, hacemos todo lo que le agrada al Señor, como un acto de adoración a Él. Y así nuestras familias son resguardadas, son protegidas. Entonces, miren para el ministerio pastoral, el reto y el monte a conquistar, que es el amor en familia y que es cuidar de su esposa, esposo, hijos que el Señor le haya dado, que se ejerza ese sacerdocio allí. Pero miren una cosa, porque es que cuando nosotros hablamos de amor, a veces tendemos a confundir y confundimos amor con romanticismo. Entonces, ¿qué creemos? Creemos que como yo amo, no digo nada.
Como yo amo, me vuelvo cómplice del pecado en casa. Como yo amo, no corrijo, porque yo amo. Y resulta que eso no es amor, eso es alcahuetería. Eso es volverme cómplice y copartícipe de un pecado. Amor es corrección. Amor es disciplina, amor es autoridad, amor no son solamente caricias y besos y abrazos y todos nos reímos. A veces por amor tenemos que decir, mira, estás mal, esto es incorrecto, esto es pecado. Y estoy hablando específicamente de pecado, porque resulta que a veces en casa, en este ministerio familiar, molestamos por cosas sin sentido. De verdad, a veces peleamos por tonterías. ¿Por qué tonterías? No, porque se peinó para la derecha si a mí me gusta para la izquierda. No, que porque se puso un jean rojo si a mí me gustan son los jeans azules y a Dios no le gustan los jeans rojos. Pero ¿dónde dice eso? ¿Sí? Y molestamos por todo. Miren que en la escritura dice, hijos, honrar a padre y madre, porque esto agrada al Señor, y así te irá bien todos los días de tu vida y se te alargarán los días. Pero también nos dice a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Y nos dice, sometámonos unos a otros en el amor al Señor. O sea, debe haber un sometimiento mutuo. Esposas, sujetados a vuestros maridos, como al Señor. Esposos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, hay una coidonía perfecta, un engranaje perfecto donde todos damos, donde todos sacrificamos, donde todos cedemos para que haya una armonía, ¿verdad que sí? Entonces cada miembro en la familia juega un rol y juega un papel. Pero entonces, ¿qué pasa? Confundimos ese amor y esa coidonía, esos derechos, pero esos deberes también. Y entonces, ¿qué sucede allí? Sucede que empieza a haber un desorden. Y entonces vemos en algún miembro de la familia pecado y ahí sí no decimos nada. Molestamos por el peinado, donde la escritura en ningún lado dice eso, o por el color de los zapatos, o peleamos por tonterías. Y molestamos y martillamos y somos como una gotera y continua. Para los que les gusta la cantaleta, andar cantaleteando, tanto hombres como mujeres, porque les digo, hay hombres que también son cantaletosos y dale, y dale, y dale. Y fastidiamos, pero cuando hay pecado, no decimos nada. ¿Ven? Entonces, miren que la corrección de amor no es por cosas que simplemente nos imaginemos y se nos ocurran en la cabeza. La corrección en amor es a lo que transgrede los mandamientos del Señor. Por ejemplo, la rebeldía, la mentira, la desobediencia. Todo este tipo de cosas que desagradan a Dios es por lo que en casa debemos realmente molestar, no por tonterías. No cansemos a nuestros hijos con cosas insignificantes. Pero si vemos que ellos están transgrediendo las leyes de Dios, ahí sí Dios nos manda a estorbar el camino de pecado de nuestros hijos. Entonces miren que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque el ministerio pastoral es muy atacado en esta área. ¿Y de qué nos sirve a nosotros tener una congregación linda, hermosa? Eso se ve mucho. Iglesias grandototas. Y al interior de nuestras casas estar como perros y gatos. Al interior de nuestras casas una familia desboronada. El Señor nos va a pedir cuentas por esto. Entonces, miren que para todos los que tengamos ese ministerio, ese llamado pastoral, el Señor nos advierte, ojo, la casa, porque vamos a ser atacados por ese lado. La familia, somos pastores primeramente de nuestros hijos, el esposo de su esposa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros en casa? Tenemos que vivir lo que vivimos afuera, en la iglesia, o en el templo, ¿sí? Al interior. Hablar palabra, que haya enseñanza, que haya oración, que haya corrección, porque por el hecho de que seamos una familia pastoral no significa que seamos perfectos, que nunca nos equivoquemos, que no cometamos errores, no, somos seres humanos
Y eso es lo que mucha gente no entiende y juzgan y señalan. Somos seres humanos. También nos dan ganas de ir al baño. También tenemos tristezas, también nos cansamos. También pasamos por tentaciones, por dificultades, por desánimos. También nos da mal genio. Y a los hijos de los pastores igualito. Son niños, son jóvenes, son adolescentes, son seres humanos como los demás. Pero ¿cuál es nuestro deber como familia pastoral? Vivir adentro lo que predicamos afuera. O sea, corregirnos, edificarnos, decir vamos a orar, vamos a leer, este comportamiento no está bien, si hay que disciplinar, se disciplina, si hay que corregir, se corrige, si hay que consolar, si hay que animar, se hace. Y todo esto tenemos para cuidar y proteger. Y en cuanto a la iglesia debe orar por sus pastores y su familia. Ustedes no saben los ataques. Es muy triste ver lo que cuando uno está en reuniones solamente de pastores o solamente de hijos de pastores, cuántas heridas hay. Porque nos abocamos a veces a la iglesia y descuidamos la casa. Porque a veces estamos ministrando, predicando la palabra, pero tal vez en nuestra mesa, tal vez no tenemos un plato para servirle a nuestros hijos, porque tal vez hay una iglesia que es infiel y que es desagradecida. Son tantas cosas que encierran allí, que nosotros, los que tenemos llamado al pastorado, debemos de cuidarnos, porque el enemigo va a querer atacar por ese lado. ¿Y qué pasa? Que si la familia pastoral no está bien, la familia del cuerpo de Cristo, lógicamente, tampoco va a estar bien. Listo. Decimos, el guardián, ya hablamos que es el jebuseo, que significa trillar o lugar para pisotear. ¿Sabes qué busca el principado allí, Baal? Con dañar la unidad familiar, el amor en familia, es trillar, pisotear. ¿Por qué? Porque si él logra que nos pisoteen, que nuestro testimonio sea pisoteado, ahí es donde se levanta el chisme, ahí donde se levanta la murmuración. Si vio el pastor no sé qué, y si sé más, y si sé cuántas. La pastora, el hijo del pastor no sé qué. Buscan pisotear, trillar. Entonces, miren que cuando nosotros caemos en murmuración, en chismes, en habladurías, ¿estamos con el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios no está ahí. En esas reuniones que se hacen para hablar, para juzgar al pastor, a la pastora, ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Dios no opera así. Aunque el pastor o la pastora o el hijo o lo que sea estén en un error, Dios no opera así. Dios no le hace juicios hacia sus hijos. Dios no los avergüenza públicamente. Dios es amor. Y cuando participamos de eso, ¿saben quién está operando ahí? Belcebú, Mamón y el jebuseo. ¿Para qué? Para trillar, para pisotear. Y si nosotros hemos algún día participado de una cosa de esas, yo te digo, arrepiéntete delante de Dios, porque a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso, amén. ¿Cómo se gana este monte? Este monte se gana, a diferencia del de la maestría, este se gana con el buen corazón al servicio, la unidad familiar y la santidad en Cristo Jesús. Se gana con el buen corazón. Y miren qué tremendo, porque el ministerio pastoral es atacado con la familia, con el jebuseo que busca pisotear. Y nosotros a través de esas pruebas tenemos que cuidar el corazón. No podemos. Yo recuerdo que un pastor que tuve, él nos decía, guarden su corazón. Cuando de pronto fuimos vituperados, cuando se hicieron tantas cosas inadecuadas, mal hechas, se hablaron tantas cosas, él lo que nos decía era guarden su corazón. No permitan que estas circunstancias les dañen el corazón, porque un corazón dañado ya no sirve para Dios. Mira, Dios
Mira, te voy a decir esto de parte del Señor, porque a veces somos tan ligeros en juzgar. Dios puede trabajar con alguien que haya caído, que haya pecado, que tenga algún tipo de debilidad, pero que esa persona tenga un corazón para con Dios, luche y briegue con eso, ame al Señor. Pero Dios lo que no puede trabajar es con una persona que sea muy santa, que viva en la justicia y en las leyes terrenales, religiosas, pero que tenga un corazón dañado, un corazón resentido, un corazón eh, orgulloso, un corazón con odio, con falta de perdón, con amargura. El Señor con un corazón dañado no puede trabajar. Por eso el Señor desechó a Saúl y escogió a David. Y David cometió errores, él también pecó, pero el Señor decía, este hombre es conforme a mi corazón, él se humillaba delante de Dios, él pedía perdón, él amaba al Señor. Pero Saúl sí dejó que su corazón se corrompiera, se dañara, tenía una apariencia de piedad. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo, pastores, de este tema. Porque tenemos que guardar el corazón. ¿Cómo se gana este monte? Con el buen corazón, guardando tu corazón, que ninguna de esas habladurías, ninguna de esas cosas te dañen tu corazón, que no albergues odio, que deseches la amargura, que perdones. ¿Mm? Y en el servicio a la unidad familiar y a la santidad. La unidad familiar, o sea, trabajar en la familia, en la unidad familiar de su familia personal, de las familias de la iglesia y de la iglesia como tal, como una familia en Cristo. Y guardar la santidad de Cristo Jesús. O sea, no abrir puertas al pecado, arrepentirse si falló, no abrazarse al pecado, no perseverar en el pecado, sino tener una continua santificación. Es como nosotros todos los días nos cepillamos los dientes, nos bañamos, ¿verdad? Queremos mantener nuestra apariencia física lo mejor posible y estar limpios, ¿verdad? Pues de la misma forma, la santificación significa estarme limpiando todo el tiempo por dentro. Todo el tiempo bañándome, haciéndome el champú, todas esas cosas, restregándome con la palabra, con la unción del Espíritu Santo, dejando que el Señor me limpie. Eso es vivir en santidad, amén. El conjunto de estos dos hace que el pastor sea en ocasiones menospreciado. Menos mal que eso aquí no pasa, eso no pasa en Colombia, eso pasa solamente en China. Por eso ellos fueron los que les dio el virus, el coronavirus. Aquí en Colombia no se menosprecia al pastor, ¿verdad? Familia. Eso no pasa aquí. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace este principado y este guardián? Hacen que el pastor sea menospreciado, tenido en poco. Y saben, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. O sea que Jesús se identifica, aunque todos los ministerios habitaban en él se identifica con el ministerio pastoral. Y es uno de los ministerios más pisoteados y más menospreciados. La gente va a los templos, la gente va a las iglesias, come, son renovados, son consolados, son ministrados, son ungidos, son empoderados. Y se van, se limpian como el que va a un restaurante, se limpia la boca y se va y ni gracias dio. Algo así. Y eso sucede con eso. El pastor es menospreciado, sacado con mentiras, con lo que en realidad quiere en su vida, sacado con mentiras. El ministerio pastoral es bien, o sea, todos, pero este en especial es como muy atacado por los hombres, porque obviamente el ministerio apostólico es atacado, el ministerio profético, el ministerio de maestría, y hay ataques espirituales de diferentes áreas,
pero el ministerio pastoral es por lo general el que es difamado, el que es menospreciado, el que es pisoteado y quieren sacarlo avergonzado cuando el pastor literalmente es su vida da por las ovejas. Entonces es algo bien delicado que nosotros debemos guardarnos de que no pase. Honremos a nuestros pastores, honrémoslos, preguntémosles cómo están, llamémoslos, oremos por ellos, en la medida que podamos siempre. Y yo lo digo porque yo tengo pastores, no lo digan, ay, no, pues ella está diciendo eso porque es la pastora, pero sí, aunque estoy ejerciendo el pastorado, pues digamos que mi llamado es hacia otro enfoque, pero yo lo digo porque yo tengo pastores y toda mi vida he tenido pastores, ¿sí? En diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes ciudades y en esos lugares. Pero el pastor merece honra, ¿sí? El pastor merece respeto. El pastor merece que los obedezcamos, que los honremos, que si llegan a nuestra casa sean atendidos bien, con respeto, con amor, no necesariamente con lujos, bueno, no quiero que nadie me malentienda, pero sí quiero atacar este espíritu del jebuseo, que es a pisotear, que es a tener en poco. Porque para el Señor el ministerio pastoral no es poquito y por eso Jesús se identificó con el ministerio pastoral y dijo, yo soy el buen pastor. La palabra para este también es oikos, ya que se encarga de estar pendiente de la iglesia y de la enseñanza de los fieles. ¿Qué horas son? 9:30. Yo creo que vamos a dejarlo hasta allí. Quiero que por favor opinen ahí en el chat. ¿Qué tal hoy avanzamos otros 2 montes? Ya para la próxima clase pues vamos a ver los otros 2 porque son 6. ¿Son 6? No me acuerdo. Bueno, lo cierto es que bueno, vamos a intentar la próxima clase finalizar esta lección, avanzar con la siguiente. Por ahí algunos me preguntaron sobre la tarea, pues todavía no vamos a enviar tareas sobre esta lección, dado que pues no la hemos terminado. Así que tenemos tiempo también para ponernos al día con tareas viejitas que por ahí no me han llegado. Después, mire, después no se vayan a llevar sorpresas de que alguien reciba certificado y usted no y le toque repetir el discipulado. Ahí se los voy diciendo. Porque yo los dejo, yo no les digo nada. Pero al final resulta que yo me pongo a volver y mirar atrás los chats, a ver las tareas, a mirar si hizo evaluación, si no hizo evaluación, todas estas cosas. Entonces después no me digan qué fue que. Sí, son siete, ya lo encontré aquí, son 7 montes y vamos en 4, pues vamos a tratar de que vamos, póngale 0. Entonces vamos a tratar de ver los 3 que nos hacen falta dentro de 8 días. No quiero correr con esta lección porque yo sé que ustedes se van a ir identificando con los diferentes ministerios. Cada uno de ustedes tiene un llamado por Dios y un ministerio y usted debe saber cuál es el monte que tiene delante suyo que conquistar y de qué se tiene que cuidar porque va a saber por qué lado es que el enemigo va a querer atacarlo, ¿verdad? A unos va a ser la economía, a otros va a ser la familia, a otros va a ser el orgullo y esos montes hay que conquistarlos, destronar a los principados que estén ahí sobre su monte y así usted va a tener autoridad en el reino de los cielos, el de la evangelista, amén. Dentro de 8 días vamos a ver evangelistas. ¿Cuál más nos hace falta? Nos hace falta el otro profeta, que es el profeta de las artes, y nos falta el del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces los bendigo, amada familia, espero que hayan sido edificados, que hayan sido muy, pero muy bendecidos, que guarden estas lecciones, guárdenlas en su agenda, guárdenlas en su corazón, porque igual que las enseñanzas de las armas de la luz,
El Señor nos está edificando. Miren, ustedes no saben, ustedes creen, ay, si estoy escuchando una enseñanza, pero ustedes no saben lo que el Espíritu Santo está formando en su espíritu al momento de recibir estas lecciones. Los está edificando, está haciendo una estructura espiritual dentro de ustedes, porque el día de mañana ustedes van a estar liderando su propio ministerio. Tal vez tendrán cabezas como nosotros tenemos nuestras cabezas, pero vamos a estar ejerciendo ya el llamado y el ministerio, y aquí es donde vamos a empezar a usar todas estas cosas, a entender por qué somos atacados en ciertas áreas, qué es lo que pasa. Ya sabemos si es el Jebuseo, si es Mamón, si es, bueno, todo lo que está ahí. Entonces vamos a poder tener a esos enemigos, a esos gigantes bajo nuestros pies, y estamos alerta. Por eso el Señor dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. La ignorancia no es bendición, la ignorancia es maldición. La religiosidad nos mantiene en ignorancia. Por eso tenemos que rechazar el espíritu de religiosidad a toda costa, que es el creerme las que yo ya sé, que no necesito más y que soy mejor que los demás y no recibo de nadie, no enseño a nadie, juzgo a los demás, pero nadie me puede juzgar ni criticar a mí, nada de eso. Sí, vamos a ser mansos y humildes de corazón, enseñables, barro moldeable en las manos del Señor, que el Señor nos moldee y nos lleve a ser cada día mejores, cada día mejores. Todos nos equivocamos, todos tenemos debilidades, fallas, errores, pero no nos abrazamos a eso, nos extendemos a la meta. Pablo dijo, olvidando lo que está atrás, me extiendo hacia la meta, al supremo llamamiento. O sea, no nos vamos a dar por vencidos, no nos vamos a rendir hasta que logremos la meta, hasta que cumplamos con el llamado que el Señor nos ha hecho. Amén. Los bendigo mucho a todos. Quiero decirle a Davidcito que hemos estado orando por tu familia. Ayer cortamos la conexión y después fue que vimos, nos llegó un poco tarde el mensaje de oración, pero hemos estado orando por tu familia, hemos estado orando por la familia de Patty, de Jonathan, de Sonia, bueno, por todos, por Claudia, por la familia Pinto. No es fácil. Créanme que no es fácil, el llamado pastoral no es fácil, porque es como cuando tú tienes, y me van a disculpar un poquito lo que voy a decir, la comparación, pero es como cuando tú tienes un jardín y tienes X cantidad de niños, 20 niños. Entonces tú los tienes ahí todos, bebés, están en su corralito, están ahí, pero entonces de repente el uno le pegó al otro, y entonces tú estás ahí y arreglas ese problema, y de repente el otro se cayó y se raspó, entonces tú llegas ahí y ya todos están bien bonitos, y entonces el otro de pronto se saltó el corral y se salió para allá otro lado y se fue narices por las escaleras, y así. Entonces el ministerio pastoral es bastante interesante, porque siempre hay algo, y aunque nosotros somos una congregación pequeña, a pesar de eso siempre hay trabajo que hacer, siempre hay que orar por uno, que ya está pasando aquí, que el fulano se descarrió, que el otro está en pecado, que el otro está en orgullo, que el otro está desanimado, que el otro está triste, que aquí, que allá, y siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo, pero es una labor bonita porque es la más parecida, digamos, a la del Señor. El Señor es el pastor de pastores y nos tiene paciencia, nos consuela, también nos da con la vara cuando andamos así medio rebeldongos, pero Él es hermoso y nos ama y nos da ese amor y esa paciencia y ese poder sentir, esa compasión, sentir el dolor, y poder ayudarlos, y en oración, en intercesión, dando una palabra de poder. Entonces es una labor hermosa y es un privilegio hermoso que Él nos da de cuidar lo que Él más ama, que son sus hijos. Así que les bendigo. Vamos a orar por Michael, por sanidad.
Amén, Patricia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a orar y vamos a bendecirlos a todos. Amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy Señor, bendigo a cada uno de tus hijos, a cada una de las personas que están oyendo, Señor, que recibieron esta hermosa lección, Señor, de los montes. Papito Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tu bendición, que sea tu Espíritu Santo sellando esta palabra, esta lección en cada corazón. Señor, que no se olvide, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que grábala, escríbela con tu dedo en la tabla del corazón, Señor, de Patricia, de Claudia, Señor, de David y de todas las personas, Señor, a las cuales, Señor, esta transmisión está llegando, Señor, y va a llegar en los próximos días. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, me uno, Dios, a mis hermanos y oro, Señor, por Michael. Papito Dios, obra, Señor, con tu poder. Extiende tu mano, Señor, sobre este joven, Señor, y manifiesta, Señor, tu misericordia y tu poder ilimitado allí. Señor, desde aquí, Señor, nosotros lo bendecimos, decretamos vida y decretamos sanidad y que tu voluntad, Señor, prevalece en la vida de este joven por encima, Señor, del enemigo, Dios, por encima, Señor, del maligno. Es tu voluntad y tu propósito el que prevalece allí, Señor. Nosotros le bendecimos y declaramos libertad en el espíritu y sanidad en su cuerpo. Te damos gracias, Señor. Bendecimos a sí mismo, Señor, a todos, Señor. Seas tú obrando, Señor, trayendo la provisión, Señor, que cada uno necesita, que cada familia necesita, esa provisión de gracia, esa provisión de paz, esa provisión de amor, de unidad, Señor, esa provisión, Señor, de llenura de tu Espíritu Santo, ese pan de cada día, Señor, hoy sea llegando a cada familia y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, sabiendo que tú nos oyes y que si nos oyes, tenemos, Señor, respuesta de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Les bendigo a todos. Hermosa familia, recordemos que mañana vamos a hablar con el amado. Dispone el tiempo. La verdad no sé si conectemos o no conectemos porque es que yo aquí estoy así, mirando la cámara, mirando ustedes, mirando así. Entonces, a veces es difícil conectarme a los dos lados al tiempo y nos encanta de conectarnos con nuestro amado. Pueda que hagamos transmisión si el Señor nos da esa dirección y una palabra especial, o pueda que no, pero dedica el tiempo a decir, Señor, yo mañana de 10 a 12 voy a estar contigo, me voy a apartar de mis familiares, me voy a encerrar en mi habitación, voy a orar, voy a hablar contigo, bueno, qué sé yo, porque suceden cosas hermosas y nuestro espíritu es edificado cuando hacemos esto. Entonces les amo mucho, les bendigo a todos ustedes, los tenemos, los llevamos en nuestras oraciones. El Señor está obrando en cada una de sus casas. Sean pacientes porque a veces queremos ver las respuestas de manera inmediata, pero Dios es un Dios de procesos. Pero de que Dios está trabajando en esos hijos así medio desobedientes, medio rebeldongos. Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestros cuerpos, Dios está trabajando en nuestra economía. Dios no ignora las cosas que nosotros pasamos o vivimos. Él está trabajando, Él sabe lo que hace, amén. Así que tengan confianza en el Señor, tengan paz en el Señor, tengan gozo en el Señor y nos vemos hasta la próxima, baby, dijo Claudia. Señor los bendiga y los guarde. Bye, bye.